El peso de 3 generaciones de historia familiar cayó sobre mis hombros como una losa de granito. Nunca ambicioné liderar Chen Global Trading. Mis planes, tras graduarme con honores en administración financiera, se centraban en escalar en el mundo corporativo. Varias empresas de renombre ya habían mostrado interés en mi currículum, y la idea de construir mi carrera desde cero me emocionaba como un niño con un juguete nuevo. Pero el destino, caprichoso como un río desbordado, tenía otros designios para mí. Soy Alice Chen, siempre la responsable, a diferencia de Tommy, mi hermano mayor, el hijo predilecto, al que todo le era concedido, los artilugios más modernos, las prendas más exclusivas, y sobre todo, la atención incondicional de nuestros padres. Aprendí, desde temprana edad, la autonomía, sumergiéndome en los estudios y trabajando medio tiempo en la empresa familiar durante los veranos para ganarme mi propio sustento. Chen Global Trading, un negocio que se remonta a 3 generaciones, iniciado por mi bisabuelo con apenas 2 contenedores de productos electrónicos provenientes de Taiwán, había prosperado bajo el mando de mi padre hasta convertirse en una respetable empresa mediana, importando mercancías de toda Asia. Yo conocía el negocio por dentro y por fuera gracias a mis trabajos estivales, pero nunca imaginé que terminaría dirigiéndolo. Esa era la misión asignada a Tommy. Una noche, mi padre, con una gravedad inusual en su voz, me dijo: Alice, necesitamos hablar. Acababa de contarle, durante una cena en su oficina, sobre una entrevista prometedora en Goldman Sachs. ¿Qué ocurre, papá?, pregunté, intranquila. Su rostro, surcado por la preocupación, me hizo sentarme. La empresa no está bien. Estamos perdiendo dinero más rápido que nunca. Un nudo se formó en mi estómago. Creía que Tommy estaba aprendiendo las riendas del negocio. Siempre dijiste que él tomaría el mando, le reproché. Mi padre se sonrojó, avergonzado. Tu hermano no está preparado. Ayer reportó un gasto de $5,000 en una cena con clientes en ese nuevo restaurante francés. Cuando le pregunté sobre los negocios tratados, no recordaba ni un solo detalle. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Necesito que asumas la dirección general, dijo con sencillez. Eres inteligente, responsable y conoces el negocio. La empresa te necesita, Alice. Me quedé petrificada. Durante años me habían dicho que esto era un derecho de nacimiento para Tommy. Ahora, de repente, porque él no podía con la responsabilidad, ¿querían que yo arreglara el desastre? Y mis propios planes de carrera, protesté. He trabajado duro por esto, papá. Tengo entrevistas programadas. Es el legado de nuestra familia, me interrumpió, con la voz quebrada. Tu bisabuelo construyó esto desde la nada. ¿De verdad vas a dejar que fracase? Miré la vieja fotografía en blanco y negro de la pared, mi bisabuelo, orgulloso, frente a su primer almacén. La magnitud de 80 años de historia familiar me abrumaba. A Tommy no le gustará esto, dije finalmente. Déjame encargarme de tu hermano. ¿Lo harás? Observé el horizonte de la ciudad desde la ventana, viendo cómo mi futuro cuidadosamente planeado se desvanecía. Sí, me oí decir. Lo haré. Mi primer día como directora general de Chen Global Trading fue surrealista. Al caminar por los pasillos conocidos, fui recibida por rostros familiares desde mi adolescencia, cuando hacía recados y archivaba documentos durante las vacaciones de verano. Las 2 semanas siguientes las pasé inmersa en informes financieros, mi formación en administración financiera finalmente resultando útil de formas inesperadas. La señora Rodríguez, nuestra jefa de contabilidad, y su equipo fueron invaluables, proporcionándome años de registros y explicándome las diversas prácticas contables que se habían establecido bajo la gestión de mi hermano. No me gusta mostrarte esto, dijo la señora Rodríguez una tarde, colocando una gruesa carpeta en mi escritorio. Pero necesitas ver a dónde va realmente el dinero.
Las cifras contaban una historia de mala gestión y gastos desorbitados. Pero cuando comencé a analizar los informes de gastos, mi sangre empezó a hervir. Los documentos revelaron un patrón de gastos excesivos que me revolvió el estómago. Un gasto modelo S de $80,000, comprado 6 meses antes, registrado como gasto de transporte. $12,000 mensuales por un ático en el centro, justificado como gastos de representación. $25,000 en una juerga de compras en Armani, hábilmente camuflado como desarrollo profesional. ¿Había visto papá esos informes?, le pregunté a la señora Rodríguez. Ella negó con la cabeza, suspirando. Tommy siempre tuvo un don para presentar las cosas de forma diferente a tu padre. Más difusa. Los detalles se perdían en categorías generales, como arena en el mar. Me quedé hasta altas horas de la noche, revisando cada dato con lupa. Cuanto más buscaba, más encontraba. Escapadas de fin de semana a Las Vegas, etiquetadas como fortalecimiento de relaciones con clientes. Trajes y relojes de diseño, catalogados como mantenimiento de imagen profesional. La empresa sangraba dinero a través de 1,000 pequeños cortes, todos ellos remontándose a los hábitos de gasto de mi hermano. Al finalizar mi auditoría, la decisión estaba tomada. Redacté una nueva política de gastos, una que eliminaría esos privilegios desmesurados. Todos, incluido Tommy y yo misma, operaríamos con el salario base. Adiós a los coches de lujo, a los áticos, a las compras disimuladas como gastos de empresa. Mientras terminaba de teclear la última página, observé la vieja foto en blanco y negro de mi bisabuelo en la pared. Voy a arreglar esto, le prometí en silencio. Cueste lo que cueste. Sabía que se avecinaba una tormenta. Tommy no aceptaría esos cambios de buen grado. Pero yo tenía las cifras, la documentación, y lo más importante, la autoridad para hacer esos cambios necesarios. Que intentase justificar un bañador de $1,200 como gasto empresarial frente a mí. Revisaba contratos con proveedores cuando la puerta de mi oficina se abrió con tal fuerza que rebotó contra la pared. Tommy irrumpió, con el rostro rojo de furia, agitando una copia de la nueva política de gastos que había distribuido esa mañana. ¿Qué demonios es esto?, bramó, arrojando el documento sobre mi escritorio. ¿Crees que puedes entrar aquí y arrebatármelo todo? Mantuve la voz firme. Son cambios necesarios para salvar la empresa, Tommy. Tonterías. Siempre has estado celosa de mí, intentando demostrarme que eres superior. Y ahora usas la locura temporal de papá para echarme. Nadie te está echando, repliqué. Pero la empresa no puede seguir financiando tu estilo de vida. Mi estilo de vida, se burló amargamente. Yo traigo la mitad de nuestros clientes. ¿Crees que quieren reunirse en un restaurante barato? ¿Conducir un Toyota? ¿Quieren trabajar con una empresa solvente?, le contesté. Lo cual no seremos si. Al diablo contigo, Alice, gritó, lanzando mi silla de visitas a través de la habitación. No eres más que una zorra envidiosa que no soporta verme triunfar. Ignorándolo, llamé a papá. Salió furioso, dejando papeles esparcidos por el suelo. Sabía exactamente a dónde iba esto. Efectivamente, ese sábado en la cena familiar, sentí la tensión en cuanto entré. Mamá estaba inusualmente callada sirviendo el asado, y papá carraspeó nerviosamente, su tic nervioso. Finalmente, mamá no pudo contenerse más. Alice, ¿no crees que estás siendo un poco dura con tu hermano? Él ha trabajado mucho para la empresa. ¿De verdad?, pregunté, tomando mi maletín. Estaba preparada para esto. ¿Quieren ver exactamente cómo Tommy ha estado trabajando duro con el dinero de la empresa? Extendí los documentos sobre la mesa del comedor, justo al lado de la mejor porcelana de mamá. Extractos de tarjetas de crédito, informes de gastos, recibos, todo cuidadosamente resaltado y anotado.
Este es el ático que alquiló con fondos de la empresa. Este es el Tesla que compró. Aquí están los viajes a Las Vegas, las compras de diseño, las cenas de $1000. Mamá negó con la cabeza. Necesita entretener a los clientes. Con bañadores de $1200, señalé ese recibo en particular. Con un reloj de $15,000. Tu hermano siempre ha tenido buen instinto para los negocios, insistió mamá. Sabe cómo hacer que la gente se sienta especial. Papá había estado en silencio, estudiando los documentos con el ceño cada vez más fruncido. Estas cifras, dijo finalmente. Tommy, esto es correcto. Tommy, que había estado enfurruñado al otro lado de la mesa, se encogió de hombros. El eco de gastos legítimos de la empresa resonaba en mi cabeza, mientras la rigidez de Alice se erguía como una muralla infranqueable ante la moderna realidad empresarial. Basta, papá, cortó Tommy, su figura desfallecida, un hombre envejecido prematuramente. Papá suspiró, aceptando la razón de Alice sobre esos gastos desmedidos. Debemos detenerlos, afirmó con firmeza, levantando la mano para acallar la protesta de Tommy. Pero, inesperadamente, añadió, Alice también te ayudará a dirigir la compañía con eficiencia. Mis ojos se abrieron en una asombrosa sorpresa. Yo, pregunté, incrédulo. Un asentimiento de papá selló mi destino. Su plan era dividir la empresa entre Tommy y yo, 50% para cada uno. Sin embargo, esa ecuación solo funcionaba si ambos dominábamos las riendas del negocio. La súplica en su mirada era palpable. ¿Le enseñarás?, me preguntó con una angustia silenciosa. Miré a Tommy, su mandíbula apretada, clavada en su plato, como un animal herido. Enseñarle era como intentar domar el mar. Pero, contra todo pronóstico, escuché mi propia voz diciendo, sí, lo intentaré. Al contemplar a Tommy al otro lado de la mesa de la sala de juntas, la nostalgia se presentó como un manto de recuerdos infantiles. Mientras yo luchaba con los deberes, él competía con sus amigos en el Porsche que recibió a sus 16 años. Mis veranos se resumían en aprender el negocio, los suyos en fiestas desenfrenadas en los Hamptons. Mamá y papá siempre decían que él vivía la vida al máximo, mientras yo era demasiado seria. Recuerdo aquella Navidad, pedí un software de contabilidad para practicar, me regalaron un suéter. Tommy, una moto acuática. Mis logros académicos eran recibidos con un gesto distraído, mientras la graduación de Tommy, con calificaciones apenas aprobatorias, fue celebrada con una fiesta descomunal. No es que no me quisieran, simplemente, lo amaban de forma más evidente, más ruidosa, más plena. Ahora, observándolo encorvado en su costosa silla durante la reunión presupuestaria, veía los resultados de esa crianza. Tommy, ¿sigues las proyecciones trimestrales?, pregunté, conteniendo mi frustración. Elevó la vista de su teléfono. Sí, sí. Números arriba, bueno, números abajo, malo. ¿Podemos terminar esto? Es un poco más complejo, repliqué. Estas proyecciones afectan nuestras decisiones de inventario durante los 6 meses siguientes. Suspiró con dramatismo, pero dejó el teléfono. Pequeñas victorias, murmuré para mis adentros. Le incluí en cada reunión importante. Negociaciones con clientes, contratos con proveedores, sesiones estratégicas. Si era relevante para la empresa, quería que estuviera presente. La mayoría del tiempo permanecía allí, aburrido, consultando su reloj o jugando con su bolígrafo. Pero, a veces, me sorprendía. Importemos productos de lujo para mascotas, sugirió en una reunión. Los ricos están locos por sus perros. El mercado está saturado, expliqué con suavidad. Y la certificación de productos para mascotas es complicada. En otra ocasión, deberíamos invertirlo todo en criptomonedas. Un amigo ganó millones el mes pasado. Tuve que respirar hondo antes de responder.
Necesitamos inversiones más estables para los fondos de la compañía. Sus ideas eran descabelladas o demasiado riesgosas, pero al menos pensaba en el negocio. Era más compromiso del que había visto en años. Durante una reunión con nuestro mayor cliente, prestó atención durante todo el tiempo. Después, dijo, «Sabes, eres bastante buena en esto. La forma en que manejaste sus preocupaciones sobre los precios. Era probablemente el primer cumplido genuino que me hacía. Gracias, Tommy. Vamos a almorzar. Te puedo explicar la estrategia de negociación». «No, tengo planes», respondió, dirigiéndose a la puerta. «Pero quizás la próxima vez». Lo vi marcharse, reflexionando sobre cómo los patrones establecidos en la infancia se convierten en la estructura de nuestras vidas adultas. Tommy nunca tuvo que esforzarse, todo le fue dado. Yo siempre tuve que trabajar el doble, nada me fue regalado. Ahora se suponía que debía enseñarle lo que había aprendido durante años, 8 años. 8 años de madrugadas y noches largas. 8 años de decisiones difíciles y gestión cuidadosa. 8 años enseñándole a Tommy todo lo que sabía, mientras dirigía la empresa con un rendimiento excepcional. Los números contaban la historia mejor que yo, beneficios incrementados en 300% desde que asumí el cargo, 5 nuevas sucursales abiertas en el estado, una lista de clientes que se había triplicado. El éxito de Chin Global Trading ya no era una simple supervivencia. Florecía, un exuberante jardín después de la tormenta. La celebración del 70º cumpleaños de papá debía ser un canto a ese triunfo, una oda a la prosperidad. El salón privado del restaurante Palacio Dorado bullía, familiares, amigos íntimos, socios estratégicos, los mismos rostros que habían presenciado la resurrección de la compañía desde el borde mismo de la quiebra hasta su posición de liderazgo. Había participado con mamá en cada detalle, desde la tradicional ornamentación roja hasta el menú de 8 platos favoritos de papá. Incluso Tommy llegó puntual, una rareza en él. Su inusual silencio me inquietaba, aunque atribuí su compostura a los nervios previos a la presentación de nuestros ambiciosos planes de expansión. Tras el servicio del pato asado, un manjar exquisito, papá se irguió, golpeando suavemente su copa con una cuchara. El silencio se apoderó de la sala, denso como una niebla. «Tengo un anuncio importante», declaró, una sonrisa traviesa jugando en sus labios. «Tras una profunda reflexión, he decidido retirarme por completo». Un murmullo de admiración recorrió la estancia. Papá llevaba años semi-jubilado, desde que me nombró CEO, pero mantenía una oficina y participaba en las decisiones cruciales. Por lo tanto, continuó, su voz adquiriendo un tono solemne, «es hora de hablar de la sucesión, del legado». Una opresión en mi estómago, algo en su tono me heló la sangre. Chin Global Trading ha pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones, transmitiéndose de padre a hijo. Hoy, con orgullo, anuncio que transfiero la propiedad completa de la empresa a Tommy. Un torrente de aplausos estalló, una ola que me envolvió y me dejó inmóvil. Mientras los familiares felicitaban a mi hermano, una helada incertidumbre me congeló el alma. Esto no podía estar pasando. «Papá», exclamé, levantándome, mi voz cortando la efervescencia festiva. «¿Qué hay de nuestro acuerdo? Prometiste dividir la compañía entre nosotros». El jolgorio cesó, un silencio sepulcral reemplazó la alegría efusiva. Papá encogió los hombros, evitando mi mirada. «La compañía siempre ha pasado por la línea masculina, Alice. Es tradición. Además, Tommy será un excelente líder». «¿Líder?». La incredulidad me invadió, una ola de amargura que me abrumó. «Soy yo quien salvó esta empresa. Yo quien la sacó adelante». «Querida», intervino mamá, con una dulzura engañosa, «no armes un espectáculo. Tommy tiene dotes naturales de liderazgo. Será un mejor propietario». «¿Mejor?».
Una risa irónica escapó de mis labios, una risa amarga y desgarradora. ¿Dónde estaban esas dotes naturales cuando la empresa se tambaleaba? ¿Dónde estuvieron durante los 8 años que dediqué a enseñarle los conceptos básicos de los negocios? Tommy se incorporó, alisándose la corbata. Hablando de eso, hermana, deberías prepararte para entregar tus funciones como CEO. Como nuevo propietario, ocuparé ese puesto también. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, la misma sonrisa arrogante que exhibía cuando recibió su Porsche a los 16 años, cuando se atribuyó el mérito de mi trabajo en la secundaria, cuando derrochaba el dinero de la empresa como si fuera agua, sabiendo que nunca enfrentaría consecuencias. ¿Saben qué?, exclamé, levantándome, el raspar de mi silla contra el suelo resonando como un golpe seco. Se lo merecen. 8 años dedicados a corregir los errores de papá y a cubrir la incompetencia de Tommy. 8 años de mi vida sacrificados por el legado familiar. Alice, exclamó mamá, horrorizada. ¿Cómo te atreves a ser tan egoísta? Egoísta, le repliqué, girándome para enfrentarla. ¿Era egoísta cuando trabajaba 60 horas semanales para salvar la empresa? ¿Cuándo renuncié a mis propios sueños profesionales? ¿Cuándo intenté enseñarle a Tommy a pesar de saber que nunca aprendería? Solo estás envidiosa, dijo papá fríamente, su voz llena de desprecio. Siempre has estado celosa de tu hermano. Fuera, ordenó mamá, señalando la puerta. Si no puedes alegrarte por el éxito de tu hermano, puedes irte. Observé los rostros incómodos de mis familiares, la mirada evasiva de los socios comerciales, la indignación hipócrita de mi familia. Con gusto, dije. A la mañana siguiente, regresé a la oficina por última vez, para desocupar mi escritorio. Tommy estaba allí, con los pies sobre mi antiguo escritorio, ahora suyo, observándome mientras empacaba. No olvides dejar tus llaves, dijo con una sonrisa sardónica. Dejé mi carta de renuncia sobre su escritorio, sin decir una palabra. 8 años de mi vida condensados en una caja de cartón. Afortunadamente, siempre había vivido con moderación. Mis ahorros me permitieron comprar un hermoso apartamento en el distrito histórico. Decidí tomarme unos meses de descanso, algo que no había hecho desde la universidad. 3 meses después de aquella cena fatídica, las grietas en Chen Global Trading comenzaron a ensancharse. Una llamada de la señora Rodríguez, con el aroma a café recién hecho de fondo, lo confirmó. Me despidieron, dijo ella, sus manos aferradas a la taza como si fuese un salvavidas. Tommy, según sus palabras, consideraba mis métodos contables demasiado anticuados, demasiado anclados en el pasado. Las semanas siguientes trajeron un torrente de noticias desalentadoras. Tommy había reemplazado a la mayoría de la alta gerencia con sus amigos de la universidad, camaradas de juergas. El nuevo director financiero, un conocido de sus noches de fiesta con apenas el título de negocios en su haber, era el ejemplo perfecto. Ha vuelto a sus viejos hábitos de derroche, me informó James, mi antiguo vicepresidente de operaciones, también en la calle. Se había comprado un Maserati como coche de empresa, un símbolo de su falta de control. Pero eso no era lo peor. Lo verdaderamente catastrófico fue la respuesta de Tommy a su primera gran crisis. Cuando su principal proveedor aumentó los precios, en lugar de negociar o buscar una alternativa confiable, Tommy optó por un proveedor turbio que ofrecía precios sospechosamente bajos. Los productos son basura, y me contó Sarah, de control de calidad, antes de ser despedida ella también. La mitad eran defectuosos, pero Tommy se negaba a escuchar, calificando nuestras objeciones como excesivamente exigentes. En 6 meses, la compañía había perdido 3 clientes importantes. 8 meses después, la mayoría de nuestros socios a largo plazo se habían huido del barco que se hundía. La reputación cuidadosamente construida a lo largo de 8 años, un castillo de arena meticulosamente erigido, se desmoronaba en cuestión de meses. Lo supe a través del rumor,
del susurro constante de la industria, y, sin embargo, la noticia me dejó gélida, indiferente. Un año exacto después de aquella cena, el teléfono sonó. El nombre de papá iluminó la pantalla. Casi no contesto, pero un vestigio de deber filial, un hilo tenue, me obligó a descolgar. Alice, su voz sonaba envejecida, cansada, desgastada. Tenemos que hablar. Esperé, dejando que el silencio se extendiese entre nosotros, un vacío tenso. Tommy, no ha funcionado como esperábamos, dijo finalmente, carraspeando. La compañía está en problemas. En serios problemas. Lo sé, respondí con frialdad, seca como el desierto. La comunidad empresarial es pequeña. Los desastres de Chen Global Trading ya habían llegado a mis oídos. Necesitamos que vuelvas, dijo él. Puedes poner tus condiciones. Control total, el salario que desees. Tommy se hará a un lado. Una risa irónica escapó de mis labios. ¿Ahora me quieren de vuelta? Después de haber tirado por la borda 8 años de mi trabajo por culpa de la tradición. Esto es el legado de nuestra familia, Alice. La empresa de tu bisabuelo. No puedes dejar que muera. La empresa de mi bisabuelo murió el día que elegiste el ego de tu hijo por encima de la competencia de tu hija, repliqué. La empresa que yo construí durante 8 años, esa es la que se está muriendo ahora. Y no me importa. ¿Cómo puedes decir eso? Su voz se elevó, indignada. Esto es el negocio de tu familia. Tu herencia. Tienes una responsabilidad. No, papá, no la tengo. Ya no. Tú hiciste tu elección hace un año. Ahora, vive con las consecuencias. Colgué y bloqueé su número. Por si acaso, bloqueé también el de mamá. Mirando al horizonte de Manhattan desde mi ventana, sonreí. Mi nueva tarjeta de presentación decía, Alice Chen, directora ejecutiva de Morton International, una de las mayores firmas de importación y exportación de la costa este. Habían venido a buscarme 6 meses antes. Alice, mi asistente, asomó la cabeza. Los miembros del consejo están listos para tu presentación. Reuní mis papeles, enderezando mi chaqueta. Los resultados trimestrales eran excelentes. Habíamos superado todas las proyecciones, y tenía planes de expansión a 3 nuevos mercados. Tu estrategia para los mercados asiáticos es brillante, me había dicho Beecher Morton, el dueño de la empresa, la semana anterior. La mejor decisión que he tomado, traerte a bordo. La ironía no se me escapó. Aquí estaba yo, haciendo exactamente lo que siempre había querido hacer, valorada por lo que soy. Sin dramas familiares, sin manipulaciones emocionales, sin hermanos a los que cuidar. Solo negocios puros, gestionados con eficiencia. 2 años después de dejar el Golden Palace Restaurant, mi prima Jennifer, al parecer las noticias viajan rápido, incluso cuando se cortan los lazos familiares, me contó la noticia durante un almuerzo. Se declararon en bancarrota, dijo ella, removiendo su café. Tommy tuvo que venderlo todo, la casa, el Maserati, incluso esa ridícula colección de relojes. Di un sorbo a mi vino, dejando que la información se asentara en mi mente. Tommy regresó al hogar de la tía Linda y el tío James. Su antiguo estudio se convirtió en su recámara, un espacio que respiraba recuerdos infantiles. Jennifer vaciló al escuchar la noticia. Un refugio temporal, así lo llamaron, hasta que volviera a estabilizarse. Lo imaginé, a Tommy en su cuarto de niño, el aroma a las comidas favoritas de mamá, las disculpas constantes de papá. Ciertos patrones, como el curso de un río, parecen inmutables. Semanas después, a través de llamadas y mensajes, la verdad se desgranó como cuentas de un collar roto. El colapso de la empresa había sido catastrófico, no una simple falla, sino una tragedia empresarial que susurrarían en los círculos de negocios durante años.
Productos defectuosos originaron demandas, la mala gestión, una deuda inmensa, la alienación de socios, un aislamiento profundo. 8 años de esfuerzo, deshechos en menos de 2, dejando solo ruinas financieras y relaciones fracturadas. Mi tía María, en nuestra llamada mensual, me contó que papá había tenido que hipotecar la casa para cubrir parte de las deudas. Si hubieras regresado cuando te lo pidieron, esto se podría haber evitado, me dijo. Reí, una carcajada sonora en mi oficina con vista a Central Park. Morton International acababa de publicar su mejor trimestre en la historia bajo mi dirección. El Wall Street Journal me había dedicado un perfil el mes pasado, alabando mi visión innovadora en el comercio internacional. Todavía no lo entienden, le dije a María. No se trata de que los abandoné, sino de que nunca valoraron lo que tenían. Esa noche, desde mi balcón, en mi ático comprado con mi propio esfuerzo, observé la puesta de sol sobre la ciudad. Pensé en Tommy, en casa de nuestros padres, probablemente culpando a todos menos a sí mismo. Pensé en papá, quien priorizó la tradición sobre el talento, en mamá, el favoritismo sobre la justicia. Recordé la vieja fotografía en blanco y negro de mi bisabuelo que adornaba la oficina. Me pregunté si la habían salvado de los liquidadores, o si se había perdido en la vorágine de la venta. Una notificación en mi teléfono, otra reseña elogiosa sobre el desempeño de la empresa. El titular decía, la CEO de Morton International transforma la cultura corporativa, una nueva era de crecimiento. ¿Debería sentirme culpable? Eso es lo que esperan, los parientes que aún me hablan, los antiguos amigos que susurran sobre la hija pródiga que dejó morir el legado familiar. Creen que debería estar desgarrada por dentro, atormentada por lo sucedido. Pero no lo estoy. La verdad sobre los legados es que no se trata de edificios, marcas o tradiciones familiares, sino de valores. Mi bisabuelo construyó su empresa con trabajo duro, integridad y una auténtica perspicacia empresarial. Esos valores no murieron con Cheng Global Trading, viven en mí, en una forma diferente.